De acuerdo. Entonces, eh, como siempre, todavía no he revisado el deber de ayer, pero verán que era una consulta sobre dos cantidades fundamentales que van a formar parte de este modelo, ¿no? Del modelo Stick-Slip, que son el módulo de cizalladura y el coeficiente de rozamiento, ¿de acuerdo? Obviamente esos valores que están ahí son una primera aproximación porque pues las condiciones de la roca pueden variar mucho, ¿no? Pero básicamente la primera idea que debieron haber visto es que insistir en el que el coeficiente de rozamiento no depende del tipo de roca, ¿no? Lo cual al principio parecería contraintuitivo. Y de todas maneras sí hay que aclarar, porque generalmente decimos cómo miden el coeficiente de rozamiento. Pues no es cuestión simplemente de coger dos rocas en el terreno y empezar a frotar una contra otra, ¿no? No, en realidad hay otros procesos. En realidad lo que debemos pensar es que el coeficiente que medimos es, en principio, no es exactamente, pero esa sería la idea, que vamos a un sitio, escogemos la roca y con eso creamos unas matrices rocosas, obviamente lisas, ¿no? Completamente alisando lo más que se puede esa roca. Entonces, ahí entre esas dos rocas, las dos muestras bien lisas, es donde vamos a medir el rozamiento, ¿no? Pero aún así, porque diríamos, bueno, al final todas las rocas tienen el mismo rozamiento, al menos el valor estático o el valor dinámico. Luego, obviamente, hay una transición que no siempre es la misma, pero igual sigue siendo bastante, ¿no? Entonces, como digo, es algo que generalmente no parecería tan intuitivo, porque esperaríamos que las rocas, el rozamiento en las rocas sea diferente, ¿no? Luego, obviamente, hay técnicas más especializadas que simplemente esa idea, ¿no? De coger dos pedazos de roca y moverlo el uno contra el otro. En realidad, ya las técnicas más especializadas son crear unas matrices cilíndricas, ¿no? Es decir, una cilíndrica que gira dentro de otra y ponerlas a rotar. Y ahí medir el rozamiento, porque eso permite, recuerden, como vamos a ver ahora, medir dos rozamientos. Necesitamos en realidad dos coeficientes, el coeficiente estático y el coeficiente dinámico de rozamiento. Hasta ahora hemos visto que el estático tiene un cierto valor en ciertos parámetros, pero el dinámico vamos a ver que también tiene los mismos valores para todo tipo de roca, ¿no? Y además, como digo, habíamos visto que es un valor que es muy alto respecto al que se necesita o el que se observa en los terremotos, ¿no? Pues habíamos dicho que una primera forma de cambiar ese rozamiento era agregándole esta famosa presión de poros, ¿no? Que es un factor que se está agregando ahí en el modelo. Y que también tiene su respaldo, ¿no? A través de la fracturación hidráulica que se ha comprobado que eso sí existe. De todas maneras, digo, esa parte es precisamente la que no se conoce bien, ¿no? O sea, todo ese proceso del rozamiento, porque la idea aquí, cuando hablamos de rozamiento, ¿cuál es? La idea, imagínense ustedes, es que tenemos una superficie desde el punto de vista microscópico, nunca va a ser una superficie completamente lisa, ¿no? Sino que van a ser superficies como algo así, ¿de acuerdo? Si ya vemos dentro del microscopio. Entonces, el momento en que esto empiece a frotarse el uno contra el otro, hay varios tipos de interacciones que pueden darse, inclusive el rozamiento actúa a nivel hasta molecular, ¿verdad? Entonces, de hecho, en muchos fenómenos de rozamiento, por ejemplo, todos los días que utilizamos los vehículos con ruedas, una parte de ese rozamiento del caucho contra el pavimento es un enlace de Van der Waals, es decir, mientras hay rozamiento se crean enlaces a nivel atómico, ¿no? En cambio, hay otros rozamientos que vienen, por ejemplo, de que este pedacito está golpeando con el de acá, ¿no? Y este con el de acá. Esa es otra escala. Ahí, o sea, simplemente es una fuerza mecánica. Y luego, pues estos serían estas intersecciones entre las fallas, pues pueden ser desde el orden de los milímetros, o sea, ustedes pueden tener pequeños pedazos de roca en 1 milímetro. Más pequeño quizá no, porque bueno, ya se convertiría en algo muy poco, ya sería como lo que llamamos el fault gauge, ¿no? O sea, la harina de falla, ya esa roca ya totalmente disgregada.
Eh, pero, pues, digamos, para tener una idea, desde el orden de 1 milímetro hasta podemos observar con métodos geofísicos que esas asperidades que están ahí, o asperezas, más bien, asperezas, porque asperidades es un anglicismo, asperezas, esas asperezas pueden llegar al orden de los varios kilómetros, ¿no? Que es un poco las longitudes que ustedes obtuvieron en el ejercicio anterior, que era de varios kilómetros, y que cuando se rompe, ¿sí? Se rompe 1 kilómetro, se puede romper, ¿no? De una sola. Entonces, si ven, ese es el problema de la fuerza de rozamiento, ¿no? O sea, es un fenómeno que va desde la escala atómica, desde las fuerzas de Van der Waals que se crean. Digo, es un fenómeno que se observa todos los días, obviamente no le hacemos caso, pero todos los días cuando las ruedas de los autos giran, una parte del rozamiento es debida a esos enlaces de Van der Waals, ¿no? Que se generan entre las moléculas de caucho y el pavimento. Entonces, imagínense, es un proceso que no se reduce a un solo fenómeno que podamos rápidamente reducirlo a una sola ecuación. Que aquí está la idea de justamente aquí lo que falla es el reduccionismo, que es la base de la ciencia moderna, ¿no? Básicamente, el reduccionismo es decir, tengo un fenómeno, lo quiero estudiar, pero no puedo estudiar todas las interacciones de una vez porque es muy complicado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quedarme, sacar todas las interacciones que pueda y quedarme con lo esencial, ¿no? O sea, el primer reduccionista al inicio de la física es Galileo, ¿no? Justamente. Dice, voy a sacar inclusive hasta el aire. Pues supongamos que puedo sacar el aire, porque no lo podía hacer, pero suponiendo que saco el aire, voy a ver que los objetos caen a la misma velocidad y por lo tanto hay una aceleración de la gravedad constante, ¿de acuerdo? Obviamente él no lo pudo probar así sacando el aire, ¿no? Lo que hizo él fue construirse esferas de varios materiales, de madera y de otros materiales más densos, como de hierro, de cobre, y ponerlos a rodar, y se daba cuenta de que llegaban a la misma velocidad, ¿no? No tenía nada que ver con la masa, ¿de acuerdo? O sea, pero el experimento en sí que él decía era un experimento en abstracto, o sea, ¿qué pasaría si puedo sacar hasta el aire y lanzo una pluma y un martillo? Pues va a caer igual, ¿no? Entonces, ese reduccionismo, si ven, estar eliminando todo, pues este tipo de fenómenos, justo aquí, pues aquí falla, ¿no? O sea, no hay manera de eliminar esos fenómenos desde la escala pequeña hasta la escala grande. Todas las escalas intervienen. Entonces, ese tipo de fenómenos donde todas las escalas intervienen, ¿no? Entonces, eso vale la pena insistir, ¿no? En el rozamiento intervienen, intervienen todas las escalas. Entonces, lo que se conoce como es un sistema complejo, ¿no? Donde esas palabras que van naciendo, pues hay que entenderlas dentro de la explicación ya técnica, ¿no? Porque es igual cuando hablábamos en los años 90 del caos, hablamos del caos dinámico, pues era, bueno, simplemente un término que a alguien se le ocurrió utilizar, pero no tenía nada que ver con una ausencia total de desorden, ¿no? Simplemente el caos era era simplemente ecuaciones diferenciales en las cuales un pequeñísimo cambio en las condiciones iniciales de la ecuación diferencial cambiaban totalmente la solución, que es lo que se observa en el clima, ¿no? De hecho, en el clima se observa caos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pero en el clima no hay necesidad de sistemas complejos, es suficiente con el caos, y es por eso que podemos llegar a hacer actualmente predicciones climáticas 4, en algunos sitios que tienen muchas estaciones, hasta 5 días con una precisión. Obviamente no podemos ir más allá precisamente por el problema del caos, ¿de acuerdo? Y es por eso, por ejemplo, que los modelos climáticos de cambio global se discuten todavía mucho, ¿no? Aunque bueno, ya hay cada vez más evidencias contundentes de que ese cambio global es de origen antropogénico. Pero bueno, siempre hay esa discusión de que, mire, el clima es un fenómeno caótico, depende mucho de las condiciones iniciales con las que se inicia el cálculo, ¿de acuerdo? Pero otra historia son, en cambio, los sistemas complejos, ¿sí ven? Es otro campo. Y bueno, y esto es lo que se estudia actualmente, ¿no? O sea, porque esto se aplica en muchos fenómenos, por ejemplo, en lo social, en lo económico, ¿no? Ahí
ustedes en la economía, puramente algo en su materia justamente de economía, ¿no? Hay dos escalas de macro y microeconomía. Y justamente, ¿no? La idea es eso, poder separar en dos. Pero ya en los sistemas reales se ve que eso es imposible, ¿no? O sea, esos dos sistemas, o sea, el hecho de que ustedes vayan a la tienda a comprar afecta tanto como las decisiones del Banco Mundial, ¿sí? Si ya verdaderamente quieren modelar la economía. Y es por eso que la economía es todavía una ciencia humana, ¿no? No es física, ¿no? O sea, no hay física. Obviamente hay físicos que se dedican a hacer modelos económicos y eso, ¿sí? Y en la sociedad en general, ¿sí? Entonces la sociedad es un sistema complejo, ¿no? Pero entendido en eso, no es que sea difícil, sino que no podemos aplicar la hipótesis reduccionista, ¿no? O sea, no podemos simplemente decir vamos a estudiar la sociedad humana, por ejemplo, solamente a nivel macro, a nivel de relaciones de países. Vamos a olvidarnos de los seres humanos, de los individuos. No se puede, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? No podemos estudiar solo los individuos sin olvidarnos el contexto del país, por ejemplo. No es lo mismo estudiar una persona en Alemania que estudiarlo aquí en Ecuador, ¿no? Hay un contexto muy diferente que no se puede así fácilmente como hacemos en el resto de las ingenierías, ¿no? Porque, por ejemplo, en ingeniería, ustedes encuentran un granito por aquí y hacen un laboratorio aquí no pongamos algo más sencillo, por ejemplo, tenemos un granito, vamos con estos equipos de geofísica, calculamos la velocidad de la onda P. Si alguien en Alemania encuentra un granito, hace lo mismo, va a encontrar valores muy similares, ¿no? Ahí el contexto social, económico, político no afecta en nada. Pero en otros sistemas, como la sociedad, por ejemplo, ahí sí se afecta, ¿no? Y obviamente son sistemas mucho más complejos de analizar, ¿no? Pues obviamente hay ciencias que lo tratan, ¿no? De buscar alguna. Pero sí, ¿no? O sea, justamente ahí están las preguntas de la física actual, ¿no? Entonces, en realidad, generalmente nosotros entendemos que hay siempre preguntas de la física tanto en lo micro, ¿no? Por ejemplo, la teoría de cuerdas, ¿funciona o no funciona? Por el momento parece que no, pero bueno, ahí siguen investigando. O por el otro lado, las teorías a lo macro, ¿no? De dónde viene el universo, cuál fue el origen, cómo fue el Big Bang, el universo es finito, infinito, se va a terminar en algún momento, va a seguirse expandiendo. ¿Sí? ¿Qué pasa dentro de un agujero negro? Son preguntas del macro. Y generalmente a veces pensamos que la física se acaba en esas dos, ¿no? En esos dos extremos, y en realidad hay este otro extremo intermedio, que es justamente el extremo de los sistemas complejos. Entonces, hay muchas cosas todavía por descubrir, ¿no? O sea, nosotros vamos avanzando, pero, por ejemplo, en el caso nuestro es esta parte, ¿no? Si nosotros no estudiamos ni los agujeros negros ni la teoría de cuerdas, pero con esto, como la fuerza de rozamiento en un terremoto, ya tenemos suficientes problemas, ¿no? Y otro problema muy fuerte que ustedes tienen, que también lo estudian un poco dentro de las ciencias, aunque bueno, eso es más de sus compañeros de hidráulica, pero de todas maneras ustedes también toman esas materias, es la turbulencia, ¿no? La turbulencia en el fluido es similar, es un fenómeno complejo, ¿no? Ahí, en la turbulencia, por ejemplo, las interacciones a nivel molecular en el fluido intervienen tanto como las interacciones a nivel de metros en el fluido, ¿no? Se forman unos torbellinos que interaccionan entre sí y ninguna de esas se puede eliminar. Obviamente, cuando uno quiere hacer alguna obra de ingeniería, tiene que hacer algunas reducciones, ¿no? Y se hace, pues, obviamente, algunas simplificaciones. Pero en sí, ecuaciones así que ya tengamos para la turbulencia en un fluido, no, no hay una teoría uniforme, ¿no? Entonces, lo mismo aquí para el rozamiento, ¿sí? O sea, hay muchos avances fenomenológicos, es decir, hay gente que hace muchos experimentos y observa regularidades, porque eso es lo interesante, ¿no es cierto? Que se observan regularidades. O sea, no es que esto sucede tampoco al puro azar, ¿no? O sea, si es un fenómeno tan, tan complejo que no tiene leyes. No, sí se observan unas leyes. De hecho, hay unas leyes que aparecen cuando uno hace experimentos. Entonces, eso nos da a entender que hay un orden detrás, con unas ecuaciones, pero que todavía no hemos logrado descubrir, ¿sí? Entonces, es por eso que se investiga ahí bastante, ¿no?
bueno, los países que tienen la posibilidad de hacer investigación fundamental, ¿no? O sea, nosotros, bueno, tratamos de hacer algo, pero generalmente no hay, ni para la parte práctica, peor para la parte fundamental. Pero bueno, en algo se avanza, ¿no es cierto? Tampoco es cuestión de no hacer nada. Entonces, tomar en cuenta esto de dónde está el problema. ¿Sí? Porque, como les digo, después, cuando conversen con otros profesionales, y, bueno, ¿por qué no podemos predecir los terremotos? Puedes decir, por ejemplo, mira, es que lo que pasa es que el módulo cizalladura no se puede medir bien, ¿no? O no sabemos exactamente cómo, si es que el módulo de cizalladura que medimos en superficie es el mismo módulo de cizalladura que está en la profundidad. O, por ejemplo, la profundidad de la falla. O sea, ¿se acuerdan que entraba esa Y ahí, ¿no? Esa profundidad de la falla. Aquí también va a entrar. Pues igual, no podemos, no sabemos exactamente cómo. O lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el stress drop, la caída de estrés. No estamos seguros de que esa sea la medida exacta, son medidas aproximadas. Pero bien, todas esas son problemas que requieren simplemente un poco más técnica, ¿no? O sea, tenemos las técnicas, a veces no conocemos bien, pero hay que aplicar mejor. Por ejemplo, algo que hacemos actualmente, ¿no? Hay algunas fallas que nos interesa. Pues bueno, tenemos que ver la profundidad, hasta dónde llega la falla. ¿Cómo hacemos eso? Pues utilizando geofísica, vamos utilizando, ¿no? Entonces, justo ayer veía la noticia de que ya le enviaban ya las últimas calificaciones a la compañera que está haciendo la tesis sobre la falla de Cosanga. Entonces, cuando ustedes puedan ver esa tesis, van a ver, ¿no? Que uno de sus objetivos es ir más o menos viendo, ¿no? La falla, la gran falla, la CCPP, qué profundidades tiene, ¿no? Hasta dónde alcanza, hasta dónde es visible, se puede determinar un poco. Hay métodos, ¿sí? Está la técnica. El problema es, a veces ya son problemas técnicos, pero se pueden resolver. Pero en cambio en esto, ahí todavía no tenemos ni la teoría siquiera, ¿sí? O sea, no tenemos. La teoría que vamos a seguir utilizando es la teoría clásica, la de Hamilton, la de hace mucho tiempo. Obviamente, en la actualidad, ya para este modelo Stick-Slip ya se utilizan ecuaciones más, que ya no son tan simples como como la de Hamilton, ¿no? De que fuerza de rozamiento es igual a normal por coeficiente de rozamiento. Ya se utilizan otras ecuaciones fenomenológicas, es decir, que son obtenidas desde experimentos. Pero una vez más, como son obtenidas desde experimentos, esas son fenomenológicas, esos experimentos los hacemos a nivel de laboratorio, ¿no? A una cierta escala. Entonces, llevar eso, extrapolar eso a la escala del terremoto, no funciona, ¿no? Entonces, por eso hace falta, digo, investigar más sobre esas ecuaciones del rozamiento, ¿no? Entonces, si hay gente investigando, buscando, haciendo experimentos, proponiendo teorías, que es la otra cosa, porque hay que proponer teorías, es por eso, ¿no es cierto? Porque necesitamos saber todavía cómo funciona ese rozamiento. No lo hemos entendido todavía completamente, ¿de acuerdo? O si lo hemos entendido, como digo, el problema es que esas interacciones que se producen en todas las escalas no las podemos eliminar nada más, ¿no? Por ejemplo, en el caso del terremoto, pues bueno, seguramente las interacciones de Van der Waals a nivel molecular, bueno, esas no producen terremoto, ¿no? Esas no producen un sismo. Pero, ¿cómo tomar en cuenta todas las interacciones, ¿no? Porque eso es lo que, recuerden que yo les mostré esos videos la vez anterior. Ustedes veían que ahí cada vez que estoy alando con la misma fuerza, los movimientos son diferentes, ¿no? No son los mismos. A veces se mueve un poquito y a veces se mueve más. Y eso también tienen que entender que es un fenómeno que va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense, mientras esto se va rompiendo, se van a ir rellenando, por ejemplo. Estas partes se rellenan. Y esto en lugar de evitar el movimiento, esto puede actuar en cambio como un rodamiento, como un rulimán, y puede favorecer al movimiento. Entonces, ¿cómo modelamos esos cambios? No es simple, ¿no? Ahora, la idea ahí generalmente es que no podemos tratar de hacerlo así a nivel microscópico, porque eh, pues los fenómenos se hacen muy complicados. La idea es tal vez aplicar una estadística, ¿no? O sea, desde una estadística, buscar la estadística adecuada, ¿no?
Entonces, igual, hay algunos avances ya. O sea, hay estadísticas que nos permiten tener unos primeros modelos de terremotos, ¿no? Entonces, eso también hay que saber, ¿no? O sea, no es que no sabemos absolutamente nada. Hay unos primeros eh, avances, pero, como digo, siempre falta, ¿no? Si es que verdaderamente en algún momento queremos ya poder predecir un terremoto, porque pues esa es una de las cosas que deberíamos hacer, y no solo predecir, porque si ya lo predecimos, digo, seguramente después también ya podremos controlar, ¿no es cierto? Pues, si detectamos una falla donde está ya el estrés acumulado, nosotros podríamos intentar intervenir en la falla para que en lugar de romperse de una sola, pueda irse liberando la energía fácilmente, ¿no? Pero justamente, no tenemos que intervenir es en cambiar el rozamiento, pero si no entendemos bien, o sea, por eso ya se ha hecho, ¿no? Se inyectan fluidos en las fallas, pero cómo cambia eso es todavía no lo entendemos bien, ¿no? A veces se producen pequeños sismos, otras veces un deslizamiento lento y otras veces un sismo grande. Entonces, cuando algo todavía no se entiende bien, es mejor no es una solución por el momento, ¿no? O sea, mira, hay una falla que tenemos problemas, por ejemplo, fallas importantes en ciudades importantes como Quito, por ejemplo. ¿Sí? Hay unas fallas. ¿Y por qué no intervenimos ahí, no? Ponemos una perforadora hidráulica, le metemos fluido. El problema es que no sabemos si con eso vamos a producir sismos pequeños o va a producirse un megasismo en Quito que acabe con la ciudad, ¿cierto? Entonces, eso no es todavía una opción, pero al menos ya tenemos la vía de la ingeniería, porque verán que la ingeniería se trata de eso, ¿no? O sea, no se trata solo de observar la naturaleza, ¿no? O sea, en la ingeniería hay que interactuar, hay que cambiar, hay que modificar la naturaleza, ¿no? Obviamente, justamente lo que hemos aprendido en los últimos años es que tampoco podemos modificar así sin ver las consecuencias, ¿no? O sea, es la idea. O sea, no es que simplemente llego a un sitio y digo, mira que hay minerales, bueno, le lanzo una bomba atómica ahí, saco los minerales y me voy. O sea, ese tipo de responsabilidad ya sabemos que no está bien. ¿Eh? O sea, no es cuestión de llegar, extraer e irse de ahí. No, lo mismo en los terremotos, ¿no? O sea, no es cuestión de llegar, si voy a hacer un experimento aquí al lado de la ciudad, si funciona, bueno, si se muere la gente no importa, porque yo soy ingeniero en geociencias, ¿no es cierto? Y a mí no me interesa la gente. Entonces eso, precisamente ese reduccionismo, precisamente, ahora ya no funciona, ¿no? O sea, a nadie le va a llamar la atención hacer ese tipo de ingeniería, ¿no? Que se hizo durante muchísimos tiempos. O sea, ustedes preguntan hasta los años 70, decían, mira, hay que construir una represa. Bueno, pues haces la represa, si se inunda el pueblo, si inunda se pierden las especies, eso que nos importa. Y lo importante era la represa y la electricidad. No había esas preguntas, ¿no es cierto? Entonces la gente no le interesaba, ¿no? O sea, bueno, hay que no sé cuántas especies que desaparezcan, al pueblo que se inunde. No, pues ahora sí, obviamente hay toda y hay otro sentido de la ingeniería, ¿no es cierto? O sea, y es parte de lo que ustedes esperamos que aprendan, sobre todo con sus compañeros de los que están de ciencias de la vida, ¿no? O sea, y los de aguas también, ¿no? Sí, ellos también se preocupan más de esos puntos. Entonces, esa es un poco la especificidad nuestra como carrera, ¿no? O sea, tener una formación más con los de ciencias de la vida. Digo, no es cuestión de llegar, extraer, sacar y lo mismo, ¿no? Sacar, tengo desechos, bueno, llego, lanzo los desechos y se acabó, ¿no? O sea, todo eso hay unas interacciones que hay que tomar en cuenta cada vez más, si es que se quiere hacer ingeniería. Lo otro, pues, eso cualquiera puede hacerlo ahora, o sea, para sacar, por ejemplo, el oro de los ríos de por aquí, bueno, hay que estudiar geociencias, ¿no? Un montón de gente ahí se compra una pala mecánica y unos lavaderos y ahí está el oro, ¿eh? O sea, eso no hay ningún problema con eso, lo puede hacer. No hace falta estudiar tanto tiempo ni saber tantas ecuaciones. Pero la idea es que no, pues ya es que esos procesos hay que hacerlos bien, ¿sí? O sea, porque si no la gente va a decir, no, entonces mejor no hagamos, ¿no? No hagamos minería, tapemos todo. Y esa tampoco es la otra solución, ¿de acuerdo? Entonces, esos temas de los sistemas complejos, digo, podemos seguir
y profundizar más, pero bueno, tenemos que volver a nuestro modelo stick-slip, ¿no? Y ver un poco las ecuaciones. Y la otra cuestión aquí, no sé si está oscuro este día. Verán que se puede, nosotros tenemos que hacer un examen final, y de una vez les digo. Entonces, esto que vamos a ver ahora será para el examen final. Entonces, no es que en cambio lo que veremos en la clase que falta de la siguiente semana, eso lo haremos para el examen bimestral, ¿de acuerdo? Entonces, la clase de ahora en ese sentido es importante, bueno, todas son importantes, pero de algún lado hay que sacar las evaluaciones, ¿no? Entonces, es decir, esta vez que sea de esta clase, por eso igual no quería cambiarla tanto, hice todo el esfuerzo de no cambiarla, pero ya, pues ya ni modo, tocó hacerla ahora, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? Pues, al final esto tiene bastante peso, así que tener claro las ecuaciones, igual, estar claro qué es lo que tenemos que reemplazar, pues sí será interesante para los resultados que queremos obtener, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo es más o menos simplificado, como siempre. Tenemos un bloque, ponemos por acá algo para tirar del bloque y vamos a ponerle acá un resorte, ¿no? O un elástico, básicamente. Y vamos a tirar este elástico con una velocidad U0, ¿de acuerdo? Este elástico, que representa las fuerzas elásticas, ¿no es cierto?, de mi corteza, o de mi litósfera en general, va a tener una coordenada X, el bloque una masa M, y aquí por el momento voy a volver a fuerzas, ¿no? Me voy a olvidar un poco de los esfuerzos. ¿Sí? Una fuerza de resistencia, que viene del rozamiento. Entonces, lo primero que tengo, la primera ecuación, diría que la fuerza normal es ρg h, ¿cierto? Que es la presión litostática, ¿se acuerdan? ρg h es la presión litostática, pues vamos a multiplicar por el área para obtener fuerza. Luego, esto vale la pena ponerlo en función de la densidad. Entonces, la densidad va a ser igual a masa sobre volumen. Y ahora, el volumen, ¿de dónde lo puedo obtener? Voy a pensar que es un cubo esto, ¿sí? Para hacerlo más simple posible. Entonces, si es un cubo, la arista del cubo vale el área a la 1/2. Es un cubo que tiene la misma arista por todos lados, el área vale 1/2. Pero como es volumen, el cubo tiene que estar elevado al cubo, ¿de acuerdo? Entonces, eso me indica que la masa me va a quedar la densidad multiplicada por el área a la 3/2. Ahora, ¿por qué no pongo en función de una vez de la arista del cubo en lugar de poner en función del área? Porque vamos a ver que el área es un término interesante. De hecho, generalmente cuando hablamos de un terremoto, a más de decir la magnitud, van a ver que generalmente se informa si es un terremoto muy importante. De ayer hubo uno muy importante, ¿no?, en la zona de Alaska. Generalmente van a ver que ahí lo que se informa no solamente es la magnitud, sino el área que se ha roto y la longitud de la rotura. Nuestro modelo inicial, ¿se acuerdan?, nos permitía calcular una primera longitud de la ruptura. Entonces, es ese modelo que vimos, el modelo de fallamiento de Anderson, ¿no? Es muy aproximativo, ¿por qué? Porque no toma en cuenta el rozamiento dinámico, ¿no? Solo le interesa el rozamiento estático, pero porque no es así. Aquí ya va a aparecer el rozamiento dinámico. Luego tenemos una parte de dónde podemos tomarla. Sí, la fuerza elástica, ¿no? La fuerza elástica, que aquí volvemos a nuestra elasticidad simple en una dimensión, ¿sí?, que es mucho más simple, que vamos a considerar que esta es la misma fuerza de acá, ¿de acuerdo? En principio. ¿Sí? En principio, estas dos fuerzas tienen que ser iguales, esta que está resistiendo y esta que está estirando. Por eso le pongo que esta fuerza T es igual a K por X. ¿De acuerdo?
Verán, la fuerza elástica es menos K por X, ¿se acuerdan? Como estas son opuestas, entonces el menos con el menos de esta fuerza de acá de resistencia es la misma fuerza elástica. Recuerden que en nuestro modelo anterior, sabemos además de nuestro modelo anterior, esto ya lo habíamos encontrado, T es igual, esta parte para la definición del módulo de cizalladura, revisarán esta ecuación, la encontramos en la clase del fallamiento de Anderson, es la misma. Nada más que ahora, ¿cuánto vale nuestro B? Pues nada, nuestro B ahora, la longitud de la ruptura, ¿de acuerdo? En este tipo de modelo vamos a considerar que todo lo que se rompe es todo esto. Todo esto es una ruptura. Entonces, como es un cubo, este B será la arista del cubo. La arista del cubo, una vez más, es a la 1/2. Digo, igual podemos poner todo esto en función directamente solo de la arista, ¿no? Llamar un cubo de arista L. Pero ya van a ver que esta área final sí importa, sobre todo, ¿por qué? Porque ya está incluida acá también, ¿no? Entonces, mejor dejarla en función del área para ver luego cómo se simplifica. ¿Y qué más tenemos? Bueno, de aquí, bueno, de esta, sabemos que la fuerza esta de... Entonces, aquí ya viene hasta aquí, generalmente, todo esto, los modelos lo consideran igual. Obviamente, ya en los papers, en lo que se investiga ya actualmente, esta ley de Hamilton ya no se utiliza. Se utiliza una ley más complicada, que obviamente me lleva unas ecuaciones que no puedo resolver a mano. Van a ver que las de aquí sí puedo resolver a mano. Y bueno, esas ecuaciones ya las tengo que resolver numéricamente, pero bueno, eso hacen a nivel de una tesis doctoral. Cambiar esto, ¿sí? Cambiar la ley de Hamilton. Bueno, no sé si ustedes también pueden hacerlo una tesis de nivel de pregrado, ¿no? Utilizar esto mismo con otro tipo de fuerzas de rozamiento. Pero como les digo, nos va a llevar a un sistema de ecuaciones diferenciales que ya no se van a poder resolver numéricamente, pues habrá que resolverlos, perdón, no se pueden resolver analíticamente, habrá que resolver numéricamente. ¿De acuerdo? Pero obviamente, ahorita vamos a pensar que lo más simple, la ley de Hamilton que me dice, obviamente, que mi fuerza de rozamiento es simplemente el coeficiente de rozamiento por la normal. Y aquí, obviamente, el rato que escribo esto es donde ya se complica todo, ¿no? Porque, como les digo, aquí viene el sistema complejo, ¿de acuerdo? El resto, no hay ningún problema, todo se puede resolver, se puede discutir y se puede mejorar. Pero este momento que meto esto de ahí, entonces por eso les digo, en los modelos ya actuales, si ustedes leen papers que estudian estos modelos, ya investigaciones, esta ley ya no es tan simple, ¿no? Esto ya depende de la velocidad, de otros factores, depende, por ejemplo, de la profundidad, depende de, como digo, del tipo de roca, no, eso ya estamos más que claros que del tipo de roca no depende. Pero, por ejemplo, depende mucho de la zona, si está en una zona de subducción, si es un tipo de falla normal. Ya puede cambiar mucho esto para tratar de modelar el sismo, ¿no? Pero por el momento, sí, bueno, este Fs por fuerza normal, ¿de acuerdo? Y de aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer aquí es, por otro lado, igualar ahora la fuerza. Esta también tiene que ser igual a la fuerza elástica. Esta es la fuerza elástica. Vamos a poner acá. Ahora la fuerza elástica, ¿no? Ahora aquí vamos poniendo algunos valores. Esta era la 1. Te lo voy a llamar la 2, porque hay varias ecuaciones. La 1, la 2. La fuerza elástica, ahora, que es mi Ft, que por un lado es K por X, ¿no es cierto? Pero por otro lado también es igual a la fuerza de rozamiento, pero por otro lado, como fuerza elástica es igual al esfuerzo generado por la fuerza elástica multiplicado por el área. Entonces, por eso necesitaba dejar esa área y es mejor dejar en función del área, ¿de acuerdo?
Entonces, el esfuerzo multiplicado por el área. Fuerza es igual a esfuerzo por área. Y esto obviamente me quedaba, si utilizo esta, ¿sí ven? Esta fórmula para el esfuerzo me va a quedar, y bueno, también pongo este B acá, ¿no? A la U medio. Creo que eso lo pueden ver fácilmente, que me va a quedar G por el, no sé si una vez le simplifico, no, digamos nomás. Entonces, verán que el X es el desplazamiento, ¿no? No se confundirán, el desplazamiento con las longitudes de esto, ¿no? Si ustedes quieren esto, vale A a la 1 medio, ya, voy a poner, todo esto vale A a la 1 medio. Esta arista, ¿no? Estoy viendo que es un cubo. Toda esta arista vale A a la 1 medio. Cambio X es cuánto se desplaza. ¿No? Entonces, ya a la 1 medio, obviamente, entiendo que de entrada, una vez que se produce el sismo, es el mismo, ¿no? Entonces, me va a quedar el esfuerzo G por X. ¿Qué más? Sobre 2, y aquí me va a quedar A a la 1 medio por A. Entonces, A por A a la 1 medio me queda A a la 1 medio, ¿no? Porque este A a la 1 medio viene al denominador, me queda 1 menos 1 medio, me queda A a la 1 medio en el numerador. Y a esta le llamo la ecuación 3. Y creo que ya tengo hasta ahí. Sí, porque bueno, puedo ahí, por ejemplo, buscar mi desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, podría reemplazar aquí. Como ya tengo esto igual a la del rozamiento, puedo encontrar X en función de los parámetros de rozamiento. No sé si convenga eso, no creo por el momento. Pero ya podría hacerlo. Esto es lo que pasa en la parte estática, ¿no? Vean, es que lo que sucede en la parte estática. Si empiezo a tirar, y justo antes de empezar a moverse, estoy planteando esto. Por eso aquí lo importante es esto de aquí, ¿no? Ustedes tienen esta parte de Newton. La Ft, la fuerza elástica, es igual a K por X, pero a su vez es igual a la fuerza de rozamiento. Y si no, pues tengo la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. Creo que no necesito más. Digo, puedo despejar ese X de ahí, pero creo que no hace falta para que nos vamos a llenar de más ecuaciones. Es un valor que también podría trabajar, pero no sé tanto. No me interesa tanto. Necesito aquí el K. No, todavía creo que puedo despejar un poco más. Sí, sí me hace falta todavía despejar un poco más, no hace falta. El K es G a la 1 medio sobre 2. No, entonces no era la 3 esta, perdón. Esto ya había avanzado un poco. Pero más que esta, o más bien a partir de esta, todavía me faltaba un poco más. No, faltaba un poco más, claro. Ya tengo esto. En realidad lo que necesito encontrar es K. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, yo puedo esto otra vez igualar a K por X. ¿Sí? Porque es este F de acá, este igual de acá. El único problema es que ya no tengo más espacio y quisiera que estén las ecuaciones ahí. Pero, bueno, hacer un esfuerzo de espacio por acá. Ni modo. Entonces, bueno, lo que necesito encontrar es el K. Me queda, voy a igualar esto, K por X. Puedo igualar al de acá. No sé si me recomienden utilizar otro término más. No creo que es suficiente con esos de ahí. No, nada más quiero ver una vez más si conviene despejar de ahí directamente. Eh, porque al menos a plantear la ecuación inicial, sí vale la pena. Sí vale la pena.
Entonces, sí, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta todavía es esto, ¿no? Algunas ecuaciones más de aquí. Este f de t, porque de ahí reemplazaría la masa, la fuerza normal, obviamente, de acá, un GH para lo medio, y sí, nada más, yo creo que por el momento es eso. Entonces reemplazaríamos K por X igual a G, X, X sobre 2 a la medio. Bueno, el X se simplifica y puedo encontrar que el K ha sido G por A la medio sobre 2, ¿de acuerdo? Y a esa es la que más bien me conviene llamarle la ecuación 3. Hay otras relaciones ahí que luego les voy a necesitar, ¿no? Pero bueno, las que por el momento son fundamentales son esto, 1, 2, 3. Esta de acá todavía no. Si ven la relación en esta de acá, esta fuerza de acá, la fuerza estática, no la necesito todavía. Pero después puede ser que la necesite, ¿no? Y escribí algo. Pero por el momento van a estar esta 1, 2, 3, ¿no? La normal, la masa, el K en función de los parámetros elásticos, nada más. ¿De acuerdo? Estamos hasta ahí. Luego, como les digo, sí, tal vez necesite también, por ejemplo, recordar esta de acá, por ejemplo, que el K puede ser igual a Fs sobre X. Alguna más, no sé si de una vez la vemos, porque pues, como el problema es que tengo que borrar, ¿no? Es por eso estoy tratando de ver qué es lo que me conviene dejar ahí para el siguiente reemplazo que debo hacer, ¿no? De todas maneras, yo creo que sí. Sí, mejor vale ver antes de seguir reemplazando nada más. El Fs, sí, seguramente esto voy a necesitar después, ¿no? Para la fuerza estática. Fs por el... Pero por el momento creo que nada más. Nada más para llegar a la ecuación, a la siguiente ecuación. ¿De acuerdo? Bueno, si no, pues nada, ni modo. Pues tuvimos que volver después. Pero al menos estas 1, 2 y 3, por favor, tenganlas en cuenta. Porque aquí he hecho una primera análisis. ¿Qué pasa cuando el bloque, justo antes de que comience a moverse? ¿De acuerdo? Entonces, todavía no le he puesto ninguna velocidad en sí, ¿sí? Simplemente estoy alando y antes que empiece a moverse, se producen estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, no me queda más. Después, S1, 2 y 3, ya me toca borrarle. Y ahora, lo que tengo que analizar después, ahora, el bloque comienza a moverse con velocidad U sub 0. Uniforme, ¿no? Una velocidad uniforme U sub 0, le llamo U sub 0, no sé si tenga otro, o convenga ponerle otro nombre, pero bueno, pongámosle U sub 0, una velocidad constante. Que obviamente es igual, es otra aproximación grande aquí, ¿no? Porque la idea es que, bueno, estamos ahí, se mueve, y obviamente no es que se mueve con velocidad constante esto, ¿no? Empieza a moverse con velocidad constante, pero obviamente esa velocidad luego va a cambiar, ¿de acuerdo? Porque no puede mantenerse siempre constante esa velocidad. Nada más, no sé si le llamo U sub 0 o solamente U.
Bueno, si no, pues corregimos luego, pero esa es la idea, ¿no? Empieza a moverse, se empieza a mover con velocidad constante. Pero obviamente esa velocidad constante no se va a mantener, ¿sí? Otra vez va a decrecer. Es lo que observamos, por eso les digo, mostré en la clase anterior, toda esa serie de experimentos. Lo que observamos es que se estira, comienza a moverse, pero luego se detiene, ¿no es cierto? No es que esa velocidad se aumenta para siempre. Pero ahora voy a analizar justo el momento que empieza a moverse con velocidad tiene esta velocidad. Entonces, en este caso, tendremos que la fuerza eh, que está ejerciendo la resistencia va a ser una fuerza igual de rozamiento, que va a ser igual al coeficiente de rozamiento dinámico, ¿verdad? El FD, multiplicado por la fuerza normal. Entonces, igual, aquí estamos simplificando otra vez con la ley de Hammond. ¿Sí? Con la ley que ustedes toda la vida han utilizado, ¿no? Fuerza de rozamiento. Esta fuerza hacia acá es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Y ahora tenemos que hacer sumatoria de fuerzas. Y ahora ya la sumatoria de fuerzas en X no es igual a cero, ¿no? Sino que es igual a masa por aceleración, porque hay un movimiento, hay una aceleración. Aquí la idea, pues vamos a utilizar a veces esas convenciones de signos que a veces no están tan claras, pero bueno. Recuerden que aquí lo que hacemos cuando hacemos sumatoria de fuerzas en movimiento, y siempre decimos las fuerzas que favorecen al movimiento son positivas y las que se oponen al movimiento son negativas. ¿Ya? Esa es la visión básica. Y generalmente si hacemos eso, la aceleración nos va a salir positiva, ¿no es cierto? Pero aquí de entrada sabemos que es un movimiento desacelerado, ¿sí? Es lo que observamos en nuestro... Se empieza, pero se desacelera. Entonces, como yo sé que va a ser desacelerado, siempre la aceleración me va a salir negativa. Entonces, nada más me conviene aplicar esto, pero con el otro sentido, para trabajar con un número de aceleración positiva, ¿de acuerdo? Porque ya sé de entrada que es desacelerado. Entonces, si bien son pequeños detalles que en los cursos básicos del profesor toda la vida se verán que fuerzas que favorecen al movimiento positivas, fuerzas que favorecen al movimiento negativas. Si la aceleración le sale negativa, quiere decir que el movimiento es acelerado. Si le sale positiva, que es acelerado. Bueno, toda esa práctica es porque aquí decimos, no, si dejamos desacelerado, siempre el A va a ser un número negativo, que es un signo que no nos conviene tenerlo ahí todo el tiempo, así que vamos a tomar la condición inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuerzas que se oponen al movimiento, vamos a escribir por acá para que haya espacio, fuerzas que se oponen al movimiento, es esta fuerza de acá, ¿no? La fuerza que se opone es F de por fuerza normal, menos la fuerza que favorece. La fuerza que favorece es la fuerza elástica, ¿de acuerdo? Es igual a masa por aceleración. La aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Verdad? Entonces, pequeño cambio de signos de lo que habitualmente se hace en los cursos básicos. Y ahora vamos a reemplazar. Reemplazar. 1, 2, 3. ¿Sí? Recuerden, lo que va a reemplazar es tener una ecuación para la masa, tenía una ecuación para acá y tenía una ecuación para la fuerza normal. Esas eran las ecuaciones 1, 2, 3. Voy a reemplazar todo eso aquí y me va a quedar, de una vez le reemplazo, como ya borré, bueno, ni modo, como ya borré, puedo de una vez reemplazar y me va a quedar lo siguiente, ¿no? 2 rho g segunda derivada de x t segunda. Este le voy a pasar de una vez para acá, entonces me queda más x. Y del otro lado me va a quedar 2f de rho gh a la medio sobre g. Aquí de una vez ya he dividido todo para g, que aquí me va a quedar un g, ¿no? Verán por el k, me va a quedar un g acá, de una vez dividido para todo para g.
reemplazo la fuerza normal y bueno, este X que me queda aquí negativo le paso al otro lado positivo. Y esa es la ecuación básicamente diferencial que debo resolver, ¿no? Es esa ecuación de ahí. Entonces, ustedes ven, no es difícil el planteamiento. Aquí obviamente me he saltado un paso algébrico, pero, por ejemplo, podrían revisar eso, ¿no? Reemplazar la 1, 2 y 3 aquí y ver qué me queda esta ecuación. De hecho, esto es, a veces yo les pedía que hagan de tarea. Bueno, pueden hacerlo para revisar, ¿no? Como no va a haber tarea, ya saben que no, ya el fin de semana no planteamos tarea, pero por ejemplo, en este caso esto les pediría yo, si voy a reemplazar 1, 2 y 3, simplificar un poco y les va a quedar esto de acá. ¿Eh? Digo, ahora no vamos a hacer tarea, pero por ejemplo, ahí podrían revisar un poco para ver qué les queda eso. Y es la ecuación diferencial que tenemos que resolver para el movimiento stick-slip. Entonces, ven, es un modelo bastante simple. Lo interesante luego son las cosas que me permite obtener como respuesta, ¿de acuerdo? Obviamente no vamos a llegar solo hasta ahí, vamos a resolver ese modelo. Perdón, profesor, no entiendo su letra en la última ecuación. ¿Es un 2 en la parte del principio? ¿Esto? Sí, es 2 f de rho GH a la 1 medio sobre G. Acá también hay un 2, por si acaso. 2 rho A sobre G. Si ven, las variables que quedan ahí, ¿no? G, por eso les decía, lo interesante es el deber de ayer. Buscar ese módulo de salladura, tener un poco la idea de cuánto vale. Que ya vieron, ¿no? Los que han hecho, pues que no es tan constante, pero los órdenes tampoco es que varían demasiado, ¿no? Perdón, profesor, pero parece que usted me dijo 2 FDG Rho GH, pero parece Rho OH. No sé. Aquí, Sí, exacto. no, es la G. Es la G. Vamos a escribir rho G. Verán que esta FD es el coeficiente de rozamiento dinámico, ¿no? Gracias, profesor. Em, Entonces, como les digo, por ejemplo, podrían hacer este pequeño ejercicio, ¿no? Reemplazar 1, 2 y 3 aquí y obtener esta acá. Que no es la ecuación final, por eso no la he subrayado, por si acaso. Es una parte nomás, todavía tenemos una hora. Pero sí vale la pena, como les digo, por ahí tengo anotado, ¿no? Hacer esto como ejercicio, pero no lo vamos a hacer. O sea, no les voy a enviar calificado por el fin de semana. El examen será sobre otras cosas. Pero para ir practicando, ustedes si quieren, podrían hacer este reemplazo y ver qué queda lo de acá. Porque ahí me he saltado unos pasos de simplificaciones que no son muy complicados, pero los pueden hacer, ¿de acuerdo? Bueno, tengo esa ecuación y ahora tengo que resolver esa ecuación diferencial. Eh, Nada más que yo puedo establecer ahí o sea, podría resolver tranquilamente tal como está ahí esa ecuación, no hacerme más lío. Pero aquí viene una cuestión experimental, ¿sí ven? La cuestión es que la gente cuando quiso hacer experimentos con esto, dicen, todo depende mucho del valor de X, de la escala que esté haciendo en X. Es decir, ¿qué pasa si alguien experimentó con un bloque de 1 metro y alguien experimentó con un bloque de 1 centímetro? Entonces, quiero eliminar esa influencia de las escalas, que ya sé precisamente que no la puedo hacer. No puedo hacer. Pero suponiendo que pudiera para hacer experimentos, la idea es escribir esto mismo, pero en variables adimensionales, ¿no? Que no tengan dimensiones. ¿Para qué? Para poder comparar entre varios experimentos a diferentes escalas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el siguiente paso, que igual van a ver que no va a ser de manera completa, pero sí vamos a llegar a una ecuación que, como les digo, no es que es porque sea difícil resolver esto tal como está ahí. Lo podemos resolver, no hay ningún problema. La cuestión que se propone aquí es eso para suponer que en un futuro podemos hacer experimentos. Obviamente nosotros no tenemos esa capacidad experimental, pero pues sigamos esa recomendación, ¿no? De transformar a variables adimensionales, que se llama. Entonces,
Utilizo variables adimensionales. Y para eso, ese es uno de los que me faltaba. ¿Recuerdan? Yo les dije que podía despejar mi x estático, xs, por eso le llamo x estático, static. En el primer caso, el x estático me quedaba de la siguiente manera. 2fs rho gh a la medio sobre g. Ese podemos despejarlo, ¿no? De la primera parte que hicimos. Y en función de eso voy a establecer una variable adimensional. Entonces, que lo voy a escribir. Verán, la diferencia, como digo, esto es un truco de cuando, como digo, cuando se va a la experimentación, a la práctica, ¿no? Que nosotros no podemos hacerla, pero sí vale la pena al menos entender lo que se van a hacer. Bueno, verán que aquí si hago un experimento, este X va a estar en metros, pies, pulgadas, no sé, en algún valor. Por ejemplo, aquí va a haber una velocidad, ¿no es cierto? Una velocidad. Esa velocidad estaría, por ejemplo, en metros por segundo, o alguien lo midió en pies por minuto. Puede haber varias unidades. Lo mismo el tiempo, ¿no? El tiempo podría estar en segundos, en minutos. Bueno, esa idea es utilizar variables adimensionales, ¿no? Dejar sin dimensiones, establecer unas cantidades adimensionales, y para eso obviamente hay que plantearse un cambio de variables, ¿de acuerdo? Que tampoco es tan complicado, requiere un análisis adimensional de la ecuación para ver cuáles son sus variables adimensionales, pero eso pues no lo vamos a hacer aquí. Vamos a simplemente mostrar que el x, ahora va a plantear un x mayúscula, que va a ser igual a mi x minúscula por, va a venir esto de aquí, ¿no? Si ven, g sobre todo esto de acá. 2fs rho g h a la medio. ¿Sí? Esta es mi nueva variable. Es como que si hubiese todo esto dividido para acá, ¿sí ven? Esto le mando a dividir, este pasa a multiplicar. Todo esto me va a quedar igual a 1. Bueno, a esta nueva variable le llamo mi variable x mayúscula, ¿no? Que va a ser mi variable adimensional. Y en función de eso yo puedo ver que puedo establecer otras variables adimensionales. Por ejemplo, la u mayúscula, en función de la velocidad, me va a quedar u sobre fs gh, todo sobre g 2 rho a la u medio. ¿Sí? Me va a quedar la variable adimensional para la velocidad. Me va a quedar la variable adimensional para el tiempo, un t mayúscula de la forma t, g2 rho a la medio. Y finalmente también puedo establecer una variable adimensional entre los coeficientes estático y dinámico, ¿no? Porque verán que aquí, aquí aparece ya el coeficiente estático, ¿no? Acá todavía no, pero como voy a reemplazar, aquí ya va a aparecer el coeficiente estático. Entonces voy a inventarme esta nueva variable, phi, que es la relación entre el coeficiente estático y el coeficiente dinámico. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues nada, tengo que otro trabajito que también es engorroso. Por ejemplo, tengo que encontrar la segunda derivada de esta variable respecto ahora a esta variable. Entonces tengo que utilizar la regla de la cadena 2 veces para reemplazar aquí. Bueno, el x aquí lo puedo reemplazar, simplemente despejo y reemplazo acá. Acá nada que reemplazar, pero aquí sí hay un trabajo que hacer de derivadas. ¿Sí? Ahora quiero transformar esta derivada, segunda derivada de x minúscula a t minúscula, en derivadas de x mayúscula a t mayúscula. Obviamente para eso necesito aplicar la regla de la cadena en función de estas ecuaciones. Hay un trabajo que igual podríamos hacer. Hay varias etapas aquí donde podemos detenernos, pero vale la pena siempre detenerse donde hay un poco más de significado y no solo matemáticas, ¿no? No, una vez más, aquí ya verán que son ecuaciones, son derivadas, ¿no? Que se pueden hacer. En algún rato se acuerdan que decíamos, vamos a saltarnos esta parte de geometría porque, bueno, aquí es una parte de derivada, interesante de hacer, la podríamos hacer, pero ese es el trabajo.
Lo interesante de esto es que una vez que yo haga esas derivadas, voy a reemplazar aquí, ¿sí? Voy a reemplazar aquí, y ahora sí me toca borrar. Y ese sería otro trabajo, que se les digo si es mucho más engorroso. Demorar un buen momento en hacer esas derivadas, porque hay que aplicar varias veces la regla de la cadena. Me va a quedar, y eso es lo interesante de esto, que ahora me queda la segunda derivada. Se simplifica todo, ¿no? Me queda algo así, de la siguiente manera. ¿Sí? Esa ecuación diferencial que tenía hace un rato se simplifica a esto de acá. Les digo, no es que sea más simple de resolver, ¿no? Ese no es el objetivo. ¿No? El objetivo es experimental, ¿de acuerdo? Que nosotros no lo vamos a utilizar, pero sí hay que seguir un poco el lineamiento ese, ¿no? Entonces, si ven, la ecuación que tenía que resolver ahora se simplifica a lo de acá. Con unas condiciones iniciales, recuerden que eso sí necesitamos. La condición inicial es que en t igual a 0, ahora una t mayúscula, ¿cuánto vale x? Entonces verán que x en nuestro caso no vale 0, porque es el x mayúscula que obtuve de aquí, ¿no? ¿Recuerdan cuando dije voy a derivar esto? El x inicial en realidad es este x, ¿sí? El x estático, porque es la parte que se desplazó esto antes de comenzarse a mover, es el x estático. Si estuviesen las variables originales, este sería mi valor inicial. Pero como estoy en estas variables, reemplacé acá y vi que este x tiene que, entonces, cuando reemplace acá este x, acá, ¿qué va a hacer? Todo esto se va a simplificar otra vez y mi x inicial va a valer 1. ¿De acuerdo? La velocidad, sí, la velocidad, sí va a ser que la... ¿Verá que estoy en variables mayúsculas? Esto va a ser 0, ¿no? Porque empieza a moverse desde el reposo. Y no sé si necesite otra igualdad más, otra condición más para resolver esa ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Porque ya tengo mis dos condiciones iniciales. En t igual a 0, x vale 1 y la primera derivada, x a t, vale 0. Es una ecuación diferencial de segundo orden, con dos condiciones iniciales, la debo poder resolver. Y más bien en esta parte sí quisiera hacerles el procedimiento, porque una vez más pues, es una ecuación diferencial, ¿verdad? Que es de segundo orden, coeficientes constantes, pero es no homogénea. De hecho, de su conocimiento de ecuaciones diferenciales, eh, es algo que yo les podría pedir que hagan en este momento, ¿no? Bueno, resuelvan esa ecuación, pero resuélvanla, ¿no? O sea, recuérdense un poco de sus cuadernos, vean. Es una ecuación que ustedes están en perfectas condiciones de resolver. Verán que es no homogénea, por lo tanto, ¿cuál es la idea? La idea es un procedimiento igual un poco engorroso, ¿no? Primero tengo que encontrar una solución de la parte homogénea, luego la parte no homogénea. Si es que hay como en este caso, verán que la parte no homogénea es una constante, yo puedo aplicar el teorema del factor integrante. Les recuerdo un poco, verán, de su materia de ecuaciones diferenciales, pero además es la idea de su materia de ecuaciones diferenciales. Todo sistema que en algún momento analicen como este, está representado por una ecuación diferencial. A veces se le puede resolver a mano, como en este caso que sí se puede. Obviamente, si pusieran unas leyes de rozamiento más complicadas, más contemporáneas, pues ya no es tan simple de resolver eso, ¿no? No van a resolver a mano. Les va a llegar una ecuación bastante complicada que hay que resolver numéricamente, y es lo que se investiga en la actualidad, ¿cierto? Ponerle leyes de rozamiento más complicadas. ¿Sí? Porque una primera idea que se decía es, por ejemplo, me acuerdo muy bien cuando nosotros estudiábamos esto, pero yo estudiaba esto desde la física un poco, ¿no? Desde las geociencias, todavía en los años, principios de los 2000, por ahí, decía, mal, seguramente lo que pasa es que podemos hacer que, en realidad de ser solo un bloque así, ¿no? Vamos a conectar varios bloques entre sí para simular varias fallas que se van conectando y luego como si tirásemos todo eso de una sola, a ver cómo reacciona el sistema, ¿no? Sí, entonces, ese ya es un sistema de varias ecuaciones diferenciales conectadas que no se puede resolver a mano, pero estaban
las computadoras, ya había muchos modelos que trataban de, o sea, tal vez por ahí es el problema del terremoto, ¿no? Y ya se vio que no, ¿sí? Obviamente se obtiene cosas interesantes, pero una vez más se vuelve siempre al hecho de que es aquí, ¿no? En estos coeficientes donde estamos simplificando demasiado. Ahí es donde tenemos que poner las verdaderas variables, ¿cierto? Entonces, en la vida real, estos coeficientes no son así nomás, ¿no? No es que son números constantes, dependen de qué, dependen de la velocidad, por lo tanto, aquí va a entrar un factor de velocidad, entonces la ecuación va a ser verdaderamente no homogénea, pero además no lineal, inclusive, entonces no va a ser tan fácil de resolver, ¿sabes? Analíticamente es imposible de resolver, ¿de acuerdo? Pero aquí seguimos con nuestra simplificación y vamos a ver que a pesar de esa simplificación, pues sí tiene unas primeras predicciones interesantes este modelo del stick slip, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la ecuación que vamos a resolver. Así que, bueno, creo que ya puedo borrar todo esto. Todavía no hemos llegado a la parte, digamos, que pensaríamos para el examen propiamente, ¿verdad? Tenemos todavía un poco de una hora. Vamos a resolver esta ecuación. Entonces, aquí para resolver esta ecuación, digo, puede ser así, o puedo tratar otra forma, ¿no? Más simple. Puedo en estos casos, no siempre funciona, pero en este caso sí, voy a decir que y es igual. Aquí me conviene hacer un cambio de variable. X menos 1 sobre phi. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué hago esto? Pues bueno, yo puedo derivar y respecto a t. Queda la derivada de x respecto a t. Y la derivada de esto, como es una constante, pues vale 0. ¿De acuerdo? Vuelvo a derivar y me queda y a de t segunda es igual. Y voy a reemplazar esto en mi ecuación. ¿De acuerdo? Entonces reemplazo acá, verán que la segunda derivada me queda de y a de t segunda. Ahora voy a reemplazar x. X reemplazo de aquí, me queda y más 1 sobre phi. Y del otro lado me queda 1 sobre phi. ¿De acuerdo? ¿Sí ven? Este de acá, x. Y el x, obviamente, este pasa a sumar, me queda x más 1 sobre phi. Y puedo tratar de resolver esa ecuación tal como está ahí. Como siempre es mejor ver si es que no nos adelantamos. Sí, yo creo que es lo más fácil. Verán, porque aquí puedo escoger y igual a x menos 1 sobre phi, ¿no? Para reemplazar acá. Pero ustedes ven, lo mismo me va a quedar si escojo x más 1 sobre phi. Entonces puedo cambiar ahí el símbolo, el signo. Pero bueno, eso podemos luego arreglar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me va a quedar para resolver? Este 1 sobre phi y este 1 sobre phi se van. La ecuación que tengo que resolver es la siguiente. De y segunda a de t segunda más y igual a 0. Una ecuación mucho más fácil, coeficientes constantes. Utilizo el polinomio característico m cuadrado más 1 igual a 0, m cuadrado igual a menos 1, m igual a más menos i. Esto una vez más, recuerden, tiene una parte real que vale 0 y una parte imaginaria, beta, que vale 1. Y me lleva a una ecuación que tiene la forma de solución y igual, escribiendo la verdad, ¿se acuerdan cuál era? Y igual a, más acá abajo, era la variable t elevada a la alfa por aquí me olvidé la fórmula, era, no, estamos, no estaba, era alfa, sí está bien, ¿no? Si es x igual a coseno, bueno, si queremos escribir la primera parte, para el seno
de alfa, perdón, de beta, que vale 1 por el t, pero con una constante, es lo que falta aquí. Una constante que le puedo llamar, bueno, voy a llamar las constantes C1 por el seno de 1 por t más C2 coseno de 1 por t y por, aquí me falta la otra parte que era t elevado a la alfa, no, estoy diciendo t. Aquí había otro término más, ¿se acuerdan? Bueno, esa parte sí ya. En el que habíamos escrito ya la forma de esta solución, pero más bien vale escribirla bien. Aunque esa parte se hace uno, ¿no? Pero es mejor escribir bien antes de escribir un error. Sí, mejor. Veamos nomás. Como les digo, sobre todo como esta parte va a ir el examen, es mejor estar claros, ¿no? No, y esa parte, como les digo, desaparece, pero mejor estar totalmente claro, ¿no es cierto? Esta parte vale para el caso, perdón, era exponencial, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí me quedaba por el exponencial, era exponencial elevado a la 0, sí, ¿de acuerdo? Entonces la forma, ¿no? Verán, constante por seno de beta t más C2, constante beta t, beta vale 1, por el exponencial elevado a la alfa t, era exponencial. Sí, bueno, a veces, a pesar de hacer esto tantas veces, siempre a veces aún queda la duda. Mejor, no, estaba viendo poner aquí en forma de potencia. No es potencia, es exponencial, ¿no? Es 0t. De hecho, me queda que y es igual a C1 seno de t más C2 coseno de t, porque este a la 0 vale 1. ¿De acuerdo? Esta es mi solución. Todavía no. Todavía no, porque pues tengo que volver a x. ¿Se acuerdan? ¿Bien? Y valía x. Vuelvo a lo de acá. El t no hay problema, pero el x menos 1 sobre phi es igual a C1 seno de t más C2 coseno t. ¿De acuerdo? Entonces verán, es una forma, procedimiento que me permite resolver algunas ecuaciones no homogéneas, ¿no? Con un cambio de variable. He vuelto ahora sí a la variable original. Tengo x en función de t. Con estas condiciones que no les borro porque las voy a utilizar, ¿no? Así ven, he resuelto la ecuación, me queda esto de acá. Bueno, falta pasar este 1 sobre phi al otro lado. Así que, digo, este procedimiento para ustedes igual debe ser estándar, ¿no? Siempre puede haber alguna duda, alguna... Por eso les digo, la idea actual de las evaluaciones, digo, no es preguntarles fórmulas de memoria, ¿no? Sino más o menos recordar un poco la estructura. Porque aquí yo mismo tenía dudas, iba a poner constante elevado, no era cualquier constante, no era el exponencial. Pero es un procedimiento que ustedes han resuelto. Entonces verán, esta ecuación la he resuelto y me queda de la siguiente manera. Bueno, pasémosle de una vez antes de reemplazar las condiciones. Bueno, aquí mismo puedo reemplazar, ¿sí ven? Puedo reemplazar la primera condición. Cuando t vale 0, x vale 1. ¿De acuerdo? Entonces reemplazo aquí, me queda 1 menos 1 sobre phi igual. Aquí nada más que va a ir un poco más rápido porque miren, vamos a reemplazar seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. Queda C2. Miren, ya tengo el valor de C2. Entonces me queda, ahora sí, mi x es igual a 1 sobre phi, paso al otro lado, más C1
seno de t, más C2, que vale todo esto, 1 menos 1 sobre phi, por el coseno, aquí esto ya puedo borrar, ¿no? Por el coseno de t, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Reemplazo aquí. C1, todavía no sé, seno de t, C2, es lo que acabo de encontrar acá, coseno de t. Y ahora necesito reemplazar la siguiente condición, la condición de que la velocidad es 0 en t igual a 0, pero para eso tengo primero que derivar esto. Entonces, derivo y me queda derivada de x respecto a t, la derivada de una constante 0, me queda c1, la derivada del seno es del coseno, y aquí me queda, verán, menos, la derivada del coseno es menos del seno, esto es una constante, 1 menos 1 sobre phi, seno de t. Veremos que todos los signos estén bien, pero bueno, la derivada del coseno es menos del seno, ¿no? Pues la idea, revisando un poco, por eso también, les digo, la idea siempre es tratar de que las clases, estas clases al menos sean, sean, o sea, sean seguidas, ¿no? No simplemente, porque, o sea, no simplemente luego ver el video, una vez más, les insisto, aprovechemos, ¿no? Porque tal vez ya había tenido con algunos compañeros, les había dicho que ya el siguiente semestre, sexto, séptimo, octavo, ya regresarán obligatoriamente. Bueno, hicieron un avance más, ya puede ser desde quinto, entonces, ahora, pero ese de quinto todavía lo están analizando, pero de todas maneras sería bueno. Seguramente hasta el día lunes ya se tendrá la resolución. Verán que esas resoluciones no las podemos sacar totalmente porque dependen de unas autoridades que, como dije, ya tenemos la vicerrectora, pero nosotros todavía no. Pero entonces la vicerrectora tiene que revisar y tiene que aprobar, y es la que tiene que decir sí desde quinto, sí desde sexto, pero eso pues algo que ya les comunicamos, ¿no? Que ya deberían irse más o menos preparando. Obviamente había la duda, decían los compañeros, bueno, ¿y qué pasa si mis condiciones no? Bueno, tampoco supongo que lo vamos a hacer así tajante, ¿no? Pero puede ser que si algunos verdaderamente ya pueden venir, pues hagamos con ellos la clase presencial. Y bueno, a los que no puedan definitivamente, pues tendremos que seguir con este método de clases grabadas, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la vía. Y la otra, recuerden también, aprovecho, decirles es que ya el modular esto ya no, hasta ahí, ¿no? Ya es suficiente, 1 año y medio en emergencia, creo que es suficiente, ¿no? Regresar a las clases con horarios, es decir, ya tendríamos horarios para que vean un poco el cambio que vendrá ya el siguiente semestre, ¿de acuerdo? Porque, como digo, hay cosas como estas, ¿no? Que yo seguramente no les plantearía que resuelvan toda la ecuación aquí, pero por ejemplo le diríamos, mire, ya tiene la ecuación, reemplace las condiciones para ver las constantes, cómo reemplazan. ¿Sí? Bueno, supongamos que ya lo hemos hecho, voy a reemplazar. Entonces, ¿qué me dice? Que cuando t vale 0, u vale 0. Entonces, t vale 0, esto es u, c1, coseno de 0, 0, seno vale 0. Por lo tanto, encuentro que c1 vale 0. Y encuentro mi ecuación, ahora sí, esta sería, bueno, nada más. C1 vale 0, me queda que x ha sido igual a 1 sobre phi, más el C2, recuerden que valía 1 menos 1 sobre phi, por el coseno de t. ¿Sí? Entonces, sí, entonces estas partes, pues a veces dicen, bueno, eh, las podría pasar, ¿no? O sea, directamente a lo que queremos, ya las ecuaciones que vamos a utilizar en el examen. Pero no es más, de eso no se trata simplemente este curso, ¿no? Este curso trata de que ustedes recuerden que todo ese proceso de matemáticas que hicieron en sus primeros semestres, pues bueno, es necesario para que todos estos pasos que están aquí ustedes los puedan reproducir. ¿Sí? Todo eso ustedes lo pueden tranquilamente volver a hacer. Y como les digo, la idea, por ejemplo, ya del curso, ¿qué es nos estamos una vez más perdiendo de este curso? Miren, por ejemplo, ahorita ya quedarían unos 40 minutos. Entonces, ¿cuál sería la idea? Si ya tenemos más clases, las clases normales. Porque los temas estamos viendo todos, ¿no? Verán que no nos estamos quedando sin ver ningún tema. Eso hay que quedar claro, ¿sabes? Estamos viendo todos los temas. Pero la forma en la que nos estamos viendo. Por ejemplo, este momento yo diría, bueno, faltan 40 minutos en la clase ya presencial. Bueno, hasta ahí mi explicación.
siguiente paso, por ejemplo, les voy a pedir que calculen qué pasa cuando t vale 0, ¿no? Y obtengan la variación de x en lugar de x. Un cálculo que ustedes lo pueden hacer en unos 15 minutos, lo van a hacer en la clase. Entonces yo les revisaría, les diría si está bien o no está bien. Entonces, si ven, ahí habría esa retroalimentación directa, ¿de acuerdo? Y ese tiempo, si ven todos esos tiempos, esos son los que no tenemos aquí, porque está todo comprimido. Entonces aquí me toca a mí mismo hacer todo. Por mí no hay ningún problema, yo lo sigo haciendo. El problema es ustedes tenemos que practicar ahorita, ¿sí? Pero este momento, o sea, ahorita, practicar esto, ver las ecuaciones, entender, esta parte no entendí, cómo se hizo esta derivada, por qué me salió este término acá, todo eso es ahora. Y eso es lo que estamos perdiendo y es lo que queremos recuperar el siguiente semestre, ¿de acuerdo? Digo, no les garantizo todavía de quinto, pero sexto, séptimo, eso sí ya quedó ahí, ¿no? Así que eso tener en cuenta. Entonces, tenemos nuestra ecuación de ahí. Y bueno, todavía no ahí tenemos x, pero en realidad lo que nos interesa es el desplazamiento de x. Y para eso tenemos que tomar en cuenta de que nuestra ecuación tiene la siguiente forma. ¿Sí? Tenemos, lo que hace es esto, mi ecuación, ¿no? Verán, esto hace, esta es mi velocidad. ¿Sí ven? Tiene la velocidad, tiene como verán que el C1 me salió 0, la velocidad tiene una forma de seno invertido, ¿sí ven? A no escribir todo, ¿no? Verán, este menos es un seno invertido, este es el seno de acá abajo, este es 1 de x a de t. El seno, obviamente, este es el pi medios, acá vale pi, ¿no? Viene acá, es lo que veo en la velocidad, comienza de 0, aumenta y luego se hace otra vez 0. ¿En qué valor? En el pi. Y en cambio el x, recuerden, comienza de 1, este sería mi x, comienza desde 1, a ver, vamos a poner por acá, esto vale 1, esto vale x, comienza de 1 y luego va creciendo, perdón, en este caso decreciendo, porque verán que escogí las variables, ¿se acuerdan? De manera inversa, pero eso simplemente, estas x y t son variables, estas x, t y u son variables que no son las variables físicas, pero me expresan un poco lo que sucede. La velocidad viene, crece, crece, en este caso decrece, tiene un valor absoluto más grande, y luego se hace 0 otra vez. Este comienza en 1 y empieza a decrecer hasta encontrar el valor de pi. Entonces, lo que me interesa aquí es cuánto vale en t igual a 0, cuánto vale x. Bueno, para eso reemplazo. Y me queda que x vale el coseno de 0, ¿de acuerdo? El coseno de 0 vale 1, x vale 1, pi más 1 menos 1 sobre phi. Obviamente, aquí lo único que hago es comprobar lo que ya sabía, ¿no? Que en t vale 0, x vale 1. Eso ya lo sabía. Lo raro hubiera sido que no estuviese bien, lo he comprobado. Entonces esto ya lo puedo borrar. El que sí necesito es mi en t igual a pi, de donde se hace otra vez la velocidad cero. Entonces x vale 1 sobre i más 1 menos 1 sobre phi. Y acá, bueno, ahí bueno, otra cosa que deberían hacer. ¿Cuánto vale el coseno de pi? ¿No? Entonces, recuerden, el coseno empieza en 1, pi medios. El coseno de pi vale, vamos a pasar aquí, vale menos 1. ¿Verdad? Pues, si no, pues vean la calculadora, ¿no? Coseno de pi. Me queda, por lo tanto, que x vale, aquí verán que esto ya no va a hacerse 0, porque menos con menos da más, me queda 2 y menos 1. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Porque en realidad no me interesa el x, lo que me interesa es el desplazamiento. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el ejercicio que hicieron anteriormente, decíamos un desplazamiento estándar en las fallas vale 5 metros. Bueno, eso de dónde viene ese 5 metros. Realmente lo puedo medir, pero aquí en este modelo tengo que calcular. ¿Cuánto vale el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento vale, como ya tengo en 0 y tengo en pi, el desplazamiento, que es un desplazamiento todavía en variables adimensionales, ¿vale? El x en pi menos el x en
en 0, ¿no? Como siempre. Punto final menos punto inicial. ¿De acuerdo? Entonces me queda el desplazamiento 2 menos 1 y en 0 vale menos 1. De acá, ¿no? Menos 1. Por lo tanto, el desplazamiento valido 2 que multiplica, o menos 2, ustedes quieren que multiplica a 1 sobre pi más 1. ¿De acuerdo? Creo que está 2 sobre pi menos 2, o puedo ponerle, no le pongamos el menos acá, vamos a dejar así. El menos acá, el 2 ahí. No le pongamos, pensé que podíamos poner, pero mejor queda así, ¿no? 2 saco acá, me queda 1. Y acá me queda menos 1, ¿no? Verán 2 y este 2 menos 2. Es el desplazamiento. Y casi que ya tenemos todo. Bueno, y ahora, ¿qué nos queda de todo este modelo Stick-Slip? Nos queda volver a nuestras variables con dimensiones, las que podemos reemplazar, ¿de acuerdo? Podemos darle valores. Entonces recuerden que teníamos una relación entre x mayúscula, este es el mayúscula, ¿no? Y el x minúscula. Ahora, esto igual, recuerden, para mantener un poco, ¿sí? Vamos a volver a nuestro desplazamiento con la letra W, porque el x, pues como que no solo va a ser en la dirección x, ¿no? Puede ser en la y, en la z, no sabemos. Entonces, este desplazamiento simplemente va a ser igual al cambio de variables adimensionales, es decir, 2fs rho g h a la 1 medio sobre g por mi desplazamiento. Este es el desplazamiento adimensional. Entonces, utilizo el cambio de variables ahora para encontrar el desplazamiento dimensional. Entonces, este no tenemos W, ¿no? Este ya este es adimensional. Si ustedes quieren, este es adimensional. Y el dimensional, en lugar de llamarle delta X minúscula, pues ya le llamo de una vez delta W, ¿de acuerdo? Y nada, ese es un valor que ya puedo utilizar casi, ¿sí? Porque aquí nada más que me va a quedar, tengo que reemplazar acá, ¿de acuerdo? Pero también recuerden algo que debemos volver. Recuerden que habíamos escogido nuestro sistema de coordenadas inversas, ¿no? El signo para, bueno, más que sistema de coordenadas, nuestra convención para trabajar con una aceleración positiva, ¿no? Que no es real. Entonces, esto quiere decir que si hacemos con este mismo sistema de coordenadas, este desplazamiento me va a salir negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso lo puedo resolver simplemente cambiando otra vez el signo. Como les digo, a veces ustedes me hubieran dicho, no, pero habíamos seguido con la misma convención inicial, y después no hacíamos falta este cambio de signo. Bueno, es otra manera de verlo, ¿no? Simplemente la ecuación diferencial salía con el signo contrario, de aquí me salía, reemplazaba, pero eso es lo que hay que acordarse, ¿no? Ahora voy a reemplazar esto acá, pero esto tengo que cambiar de signo, ¿sí? Este desplazamiento, si lo reemplazo directamente, es un desplazamiento negativo, ¿de acuerdo? Como lo ven aquí, ¿sí ven? Porque el final es más pequeño que el inicial, va a salir un desplazamiento negativo siempre. Pero yo sé que los desplazamientos son positivos, es decir, yo mido 5 metros, 8 metros. Si había una pregunta, perdón. La primera ecuación delta X, 2, esta, ¿no? 2 por 1 sobre phi, ese phi que todavía, que recuerden, ya voy a volver a ponerlo, menos 1, ¿no? Bueno, si quieren les recuerdo, porque ese valor es fundamental, el phi, ¿no? El phi les recuerdo que vale lo siguiente, ¿no? ¿Recuerdan? De nuestro cambio de variables originalmente. Este phi es igual a F estático sobre F dinámico. Entonces aquí es clarísimo ver que esto me va a salir, si ustedes ponen así, ¿ven?
Recuerden que este siempre va a ser mayor, ¿no? Entonces, verán, ¿no? El Fs sobre el Fd. Así que necesito hacer ese cambio de signo para que no me quede un número negativo, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazo acá y ahora sí ya llego a la ecuación, digamos, fundamental que voy a necesitar para el examen, ¿no? ¿verdad? Entonces, tenemos un tiempo. Digo, lo único que voy a hacer es reemplazar acá. Nada más que ahora necesito 1 sobre phi, ¿no? Por si acaso, 1 sobre phi será igual a fd sobre fs. ¿Sí? Esta de aquí, 2 sobre phi menos 1, este es delta x de pi, x de 0. ¿Sí? O si ustedes quieren este phi, ¿no? Verán que es la phi mayúscula, la letra phi mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, ahora simplemente tengo que reemplazar esto acá. Nada más que esto lo voy a cambiar de signo. Entonces, si cambio de signo, ¿qué va a quedar? Va a quedar 1 menos ese valor de ahí. ¿De acuerdo? 1 menos 1 sobre phi. Entonces, en otras palabras, 1 menos 1 sobre phi va a ser igual a menos 1 sobre f de fs. ¿De acuerdo? fs. Y aquí verán que estamos seguros que esto va a salir un número positivo, porque verán que el coeficiente dinámico siempre es menor que el coeficiente estático, ¿no? ¿Verdad? Eso siempre se cumple. El rozamiento estático siempre es mayor que el rozamiento dinámico. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, como este es mayor, menor, esto siempre va a ser menor que 1, 1 menos algo menor que 1 va a ser positivo. Bueno, entonces, finalmente, ahora sí, la ecuación que van a utilizar en el examen me queda lo siguiente, ¿no? Verán que al reemplazar este 2 con este 2 se va a hacer 4, nada más que eso, 4. F estático, rho GH sobre G, a la U medio, y aquí va a quedar 1 menos FD sobre FS. Y esta es la ecuación del desplazamiento que yo obtengo desde mi modelo Stick-Slip, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esta ecuación? Porque pues van a ver que a partir de esto voy a definir lo que es la magnitud de un terremoto. Ahora, también a partir de esto yo puedo calcular la caída de estrés, también el estrés drop, simplemente reemplazando, ¿no? eh, las variables que tenía antes. Pongámosle tal vez esa también, aunque esa ya no lo voy a hacer, ¿no? Este sería el desplazamiento. Creo que nunca escribí la palabra, entonces mejor escribirlo, el desplazamiento. Obviamente este desplazamiento es en metros, ¿no? Tiene que salir en metros, ¿no? Verán que ahí tengo algunas variables como h, que es la profundidad del sismo, la densidad, el coeficiente de rozamiento estático, este valor que ya hemos visto. Algo que hay que pensarlo es decir, la un medio, ¿no? Verán, a veces me puede dar la longitud. Entonces, si me da la longitud de mi ruptura, pues simplemente esta es la longitud, ¿no? Una vez más, si quieren acordarnos, ¿no? Que la longitud de la ruptura es a la un medio. O en otros casos me puede dar el área de la ruptura. Entonces tendré que reemplazar el área, dependiendo de qué es lo que me dé. Y bueno, este FD sobre FS, ya van a ver que siempre es una constante también, ¿no? Pues con eso calcularía el desplazamiento.
Ahora, como se trata del examen, como les decía, no sé si generalmente vale la pena complicar más el asunto, porque podríamos, sí, porque podríamos también poner la caída de estrés, ¿no? El estrés drop. Pero bueno, eso, quizá esas ecuaciones las pueden ver. No creo que haga falta, como digo, este momento para lo que nosotros necesitamos, ¿de acuerdo? Porque después lo que necesitamos, pues nada más es ese desplazamiento de ahí para definir lo que sería mi magnitud, ¿no? La magnitud del sismo, que es lo que necesitamos terminar. Esa magnitud obviamente va a ser calculada con este modelo, ¿no? Que no es lo que se hace, digamos, el geofísico no hace esto, ¿no? El geofísico no es que calcula con el modelo Stick-Slip, sus parámetros, no, o sea, ellos calculan la magnitud utilizando precisamente el siguiente concepto que vamos a ver, que es el concepto de momento sísmico. ¿Sí? Y eso se resuelve el momento sísmico y a partir de eso, en cambio es al revés, ¿no? A partir de eso se estima por un modelo como este, por ejemplo, cuál es la longitud de la ruptura. ¿Sí? Al revés. O sea, de manera práctica es al revés. Pero como estamos en el aprendizaje, vamos a suponer que tenemos el desplazamiento y ahora tenemos que calcular una variable que se conoce como el momento sísmico. Y esto es importante porque a partir de aquí, pues ya esperamos que ustedes se olviden de que existe magnitud de Richter, que le digan grados a las magnitudes de los terremotos. No, o sea, la magnitud de Richter es una escala totalmente instrumental, que se creó un instrumento básico, que tiene el problema de que los sismos muy grandes saturan los instrumentos. Y en el momento en que ya el instrumento, que es un resorte unido a un péndulo, pues ya no puede reaccionar a ese movimiento, entonces se produce una saturación. Entonces, lo que se hizo fue definir una magnitud mucho más física, que es el momento sísmico. El problema es que no la podemos, a nuestro nivel, no hay una explicación simple del momento sísmico, porque es un tensor. Es el paso siguiente de la gente que quiere seguir en la sismología. Bueno, hay que estudiar un poco más de tensores para verdaderamente ver lo que es el momento sísmico. Obviamente, no es que no vamos a hacer nada. Yo les voy a dar una primera idea de lo que es el momento, pero como siempre aquí, esto es una aproximación, ¿no? El momento sísmico se entiende únicamente ya desde la física, ya con tensores, no hay una extrapolación simple, ¿de acuerdo? Pero el nombre momento nos da la idea de que es un torque, ¿no? No es precisamente tan sencillo, pero al menos nos permite tener una primera explicación de lo que es este momento sísmico. Pero, digo, es muy aproximativa nuestro. De todas maneras, nos puede servir pensar que si nosotros tenemos un sólido de esta manera, ¿sí ve? Que la estoy deformando así. Esto sería así, no se me deforma. Estoy aplicando, por ejemplo, a este sólido una fuerza sobre un área. Pero verán que el área es la de acá, ¿no? ¿Se ve? O sea, estoy aplicando la fuerza sobre esta área de acá. No es las típicas presiones que ustedes, no, es una fuerza tensorial de deformación sobre el área de acá arriba. Esto me va, o estoy trabajando a una escala L, y esto me va a generar una deformación X. Entonces, yo sé que, por eso me interesa, verán que ese módulo de cizalladura es igual al esfuerzo aplicado de cizalladura sobre la deformación obtenida de cizalladura. Este G, a su vez, es igual. El esfuerzo que es igual a la fuerza sobre el área, ¿sí? Fuerza sobre área, y la deformación, en cambio, es igual a la variación de X sobre la longitud de referencia.
acuerdo? Bueno, entonces verán que le tengo que borrar. Entonces, esta es una de las fórmulas que van a utilizar en el examen, así que revisarán. Pues, por ejemplo, un trabajo sería, yo ya lo he escrito aquí, pero lo podrían revisar también en el libro para ver si no hay ningún problema, si está todo claro. ¿De acuerdo? La vamos a utilizar. Va a aparecer acá. De hecho, este delta X es este delta B, ¿no? Bueno, de hecho, llamémosle, vamos a mostrar otra variable, otra complicación. Llamémosle nomás delta W. Este es mi desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no, verán esa fórmula de ahí. Y de una vez pueden ir a revisar lo que viene después, ¿no? Vamos a verlo. Para que vean el libro y ya sea como una preparación para el examen. Y claro, si tienen dudas, pues las pueda solventar, ¿de acuerdo? Pues verán esta fórmula, ¿no? Para el desplazamiento. Como les digo, después hay otra para la velocidad, para la caída de estrés, la caída de tensión, o sea, el estrés drop. Es decir, desde este modelo nosotros podemos estimar ese estrés drop. ¿Se acuerdan? En el modelo de ruptura de Anderson es algo que podemos medir nada más después en terreno. En cambio, con este modelo podemos estimar eso. Sí, igual este delta W en la falla de Anderson pusimos 5 metros porque alguien fue al terreno y midió 5 metros. Aquí lo podemos obtener de algo más básico, ¿no? Entonces, este voy a reemplazar acá, pero después, primero vamos a llegar al momento sísmico para ir terminando la clase de hoy. Bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Pues extremos con extremos, me queda G es igual a F por L sobre... Y aquí viene nuestra simplificación, ¿no? Hasta aquí todo está bien, pero esto es un torque, ¿no? F por L, fuerza, ¿sí ven? Fuerza aplicada por un radio es un torque. A esto le vamos a asignar el momento. Verán que torque momento, de ahí viene la palabra momento sísmico, nada más que, como insisto, esta es una simplificación muy básica de lo que estamos haciendo, ¿no? Que nos va a servir a nuestro nivel, pero si ya van a dar un paso superior, no van a pensar que es así de simple el momento sísmico, ¿no? O sea, hay cosas simples que se pueden tener una explicación simple, pero hay conceptos como el momento sísmico que justamente vemos, ¿no? La necesidad a veces de ir un paso más allá de matemáticas, ¿no? Para verdaderamente explicar a la gente. Es como lo que hablamos un poco de la teoría del caos, ¿de acuerdo? Sobre la teoría del caos se han hecho películas, documentales, por ejemplo, la famosa película del efecto mariposa, de cómo cambian las condiciones de la vida de una persona, si hay pequeñísimos cambios. Entonces, sí, generalmente tenemos una primera idea, pero en cambio, cuando ustedes saben ecuaciones diferenciales, eso les queda clarísimo, porque simplemente dicen, miren, el caos es cuando cambiamos las condiciones iniciales de un sistema y los cambios en las soluciones son muy grandes, ¿no? Entonces, es un problema de ecuaciones diferenciales. Pero obviamente, si a una persona le quieren explicar eso sin ecuaciones diferenciales, pues no hay que inventarse, y es lo mismo acá, ¿no? Si quiero explicarles algo de momentos sísmicos sin entrar en los tensores, estoy haciendo una simplificación muy grande, ¿no? Que sí es útil, porque tampoco no es que no sirve de nada, pero les queda con la idea de que el siguiente paso será ver más tensores para verdaderamente ver ahora sí qué es ese momento sísmico. Pero como les digo, eso a nivel de pregrado generalmente no se hace, ¿no? Porque eso ya es una especialización de la sismología, ¿no? Va a ser sismología verdaderamente. Pero bueno, decimos que eso es nuestro momento sísmico. Y le llamamos M, por M, momento. Y por lo tanto, G me queda M por A. Por lo tanto, mi momento sísmico en esta simplificación muy básica me ha quedado G por A por delta W. Y como ya tenía mi delta W, ¿de acuerdo? Yo puedo reemplazar en acá. Y nada, voy a obtener reemplazando todo lo que tenía antes, ¿no? Se va a simplificar algunas cosas, por ejemplo, la G, el A me va a quedar 4, Fs, rho GH, A la 3 medios, 1 menos Fd sobre Fs, sí está bien, ¿no? Fe sobre Fs, ¿de acuerdo? Que es otra de las ecuaciones que vamos a necesitar para el examen. Vamos a calcular el momento sísmico. Esto, como es un momento,
tiene unidades de torque, ¿no? ¿Cuáles son las unidades del torque? Newton metro, ¿no? Verán que no es Joule, ¿no? Newton metro, son unidades de torque. Unidades del torque son Newton metro. Si ustedes reemplazan aquí estos valores, tiene que salirles en Newton metro, el momento sísmico. ¿Y por qué es tan importante este valor de momento sísmico? Porque esta es la forma de definir la magnitud de los terremotos. Todas las otras, pues, nos han acompañado durante algún tiempo, pero no, ya no, o sea, ya no. Magnitud de Richter ya no se utiliza, y las otras magnitudes locales, instrumentales, no se utilizan. Todo lo que se hace ahora es calcular magnitudes de momento sísmico. Obviamente, la magnitud es un valor, digamos, artificial que es introducido en un sismo, así que pues lo que se hizo era básicamente que la magnitud importante era la de Richter, y lo que se hizo es que la nueva escala se le ajustó a la magnitud anterior de momento de Richter, ¿no? Pero ya no es magnitud de Richter, ¿de acuerdo? Es magnitud de momento sísmico, o magnitud simplemente. Todos los reportes internacionales ahora de sismos y de todos los observatorios, yo creo que ninguno da magnitudes ya de Richter. Entonces, otra cosa que ustedes no vayan a poner ahí, ¿no? O sea, hubo un terremoto de tantos grados de Richter, ¿no? O sea, no hay ni grados y menos Richter, ¿no? Magnitud, hubo tanto de magnitud, nada más. Entonces, eso es algo que ustedes van a tener que luchar, porque realmente la gente todavía sigue con eso, ¿no? Sobre todo a nivel de los medios de comunicación de masas, ¿no? Magnitud de Richter, pero bueno, ahí viene la parte ya explicativa de lo que ustedes han aprendido, ya no más, ¿no? No hay magnitud de Richter, es magnitud, que en realidad viene del magnitud de, o sea, podríamos decirles, con magnitud de momento sísmico, no vamos a decir todo eso, simplemente decimos grados de magnitud, que es la que me permite definir eh, la energía, ¿no? Que tiene un sismo, nada más, a través de la magnitud, ¿no? A través de la escala de, de esta escala de momento sísmico. No sé si, como siempre, tenemos todavía unos minutos. Creo que valdría la pena, porque todavía tenemos, ¿no? unos minutos. Porque la idea siguiente es, bueno, este momento ¿a qué me lleva? Me lleva a definir una energía, ¿no es cierto? Y esta energía, pues, me permite calcular una magnitud. En realidad, detrás de esto está la energía, ¿no es cierto? Es la energía que se disipa en el sismo. Pero igual, no es algo tan fácil que pueda medir la energía, porque la energía, por ejemplo, se disipa mucho en forma de calor en un sismo. Entonces, no todo lo que reciben en mi sismómetro es la verdadera energía del sismo, ¿de acuerdo? Porque el sismómetro solo recibe la energía mecánica, hay una parte de calor que nunca la recibo, así que no puedo estar seguro de que la energía sea un buen método. En cambio, este momento sísmico, que verán que es uno de los grandes avances de la sismología de los años 60, 70, de un grupo de sismólogos que se pusieron ahí a trabajar con estas ecuaciones. Como digo, estamos viendo una simplificación muy básica, ¿sí? Entre ellos sismólogos interesantes, ¿no? De América Latina, sobre todo sismólogos chilenos en los años 60, que fueron enviados a Estados Unidos porque hubo un gran terremoto en Chile, ¿no? Entonces, enviados para que se preparen. Sí, después por las condiciones, ¿sí?, históricas y políticas, ellos terminaron exiliados, sobre todo los dos principales, ¿no? Madariaga y Cisternas fueron a Francia, ellos todavía viven allá. Entonces, para que vea un poco el nivel de Madariaga, ¿no? O sea, Madariaga, que era un sismólogo de Chile, él terminó siendo el jefe del geofísico de Francia, ¿no? Del Instituto de Física del Globo de París. Y Cisternas igual, ¿no? Un profesor muy reconocido a nivel mundial, pero ellos tuvieron que salir de su país, ¿no? Y que, bueno, les va a pasar también por ahí para que vean un poco la historia, pero entre ellos y varios otros sismólogos llegaron a definir estos conceptos que son los que utilizamos en la actualidad, ¿no? Conceptos de momento. Directamente es un sismólogo japonés el que se ideó esta
esta escala de momento. Así que fue ya un aporte ya más a nivel mundial, ¿no? Porque al principio esto de Richter, todo estaba concentrado mucho en la gente de California, ¿no? Estados Unidos, pero a partir de los años 60, bueno, con explosión a nivel mundial, como digo, participaron sismólogos latinoamericanos, que vale la pena conocer porque a veces piensan que a veces nunca sucede nada interesante por acá, pues bueno, sí sucede, lo que pasa es que en algún momento ese desarrollo que se va alcanzando, ¡pum!, desaparece, ¿no? Bueno, y otra vez, ya también, otra vez retomar. Pero, como les digo, ¿no? Finales de los 60, principios de los 70, los sismólogos chilenos tenían un nivel a nivel mundial, ¿no? O sea, era a la par de los otros. Después, pues no, hasta ahí llegó todo. Ahora no es que no lo tengan, igual tienen un buen nivel, pero están al mismo nivel que el resto. Y los japoneses sí, ¿no? Ellos sí, una vez que llegaron allá, de ahí ya no se han movido. Entonces, ¿no? Todas estas ideas son de ese grupo de sismólogos. Igual sismólogos americanos, ¿no? Sobre todo, y muchos europeos también. Pero al menos la historia de Madariaga y Cisternas vale la pena saber, ¿no? Gente más cercana, tal vez. Es el típico problema, gente que en realidad terminó estudiando los terremotos porque vivían en una zona con muchísimos terremotos, ¿no? O sea, que al principio no tenían ni idea de lo que iba a hacer de su vida y de repente pues dijeron, bueno, necesitamos unos científicos que estudien esto porque, miren, en Chile el problema de los terremotos es muy fuerte, ¿no? Entonces, por favor, manden ahí a la gente a que estudie, que se prepare y regrese, porque esa es la realidad sobre todo, o sea, era simplemente enviar, que allá se quede, no, regresar a Chile, formar sus universidades, tener escuelas de alto nivel, ¿no? Eso es lo que siempre han tratado de hacer los países del sur, ¿sí? O sea, no hay otro camino, no sé si conocen otro, pero es la única manera. Entonces, eso pues en algún momento funciona, en otros pues llega hasta un cierto punto y hasta ahí nomás, ¿no? Pero bueno, como digo, Madariaga y Cisternas todavía viven en Francia. Son retirados, obviamente, ya tienen su edad, pero todavía viven, ¿no? El japonés que inventó esto, no, él ya falleció hace algunos años, pero, insisto, es parte de de lo que es ya la sismología contemporánea, de lo que vamos llegando. Bueno, terminemos ahora sí con entonces lo que sería la escala de momento sísmico, que sería la última ecuación que necesitamos para nuestro examen. 3 ecuaciones, suficiente. Entonces, para terminar, la escala de momento sísmico para la magnitud de los terremotos. ¿De acuerdo? La escala de momento sísmico para la magnitud de los terremotos, pues bueno, es simplemente que podemos despejar de aquí. Sí, de una vez voy a dar el valor, ¿no? Nada más que la otra vez creo que tuvimos un problema, por si acaso, para que no haya inconvenientes. Como esto va a ir para el examen, déjenme revisar y estar seguros de que es una ecuación sencilla, ¿no? Pero a veces hay un signo ahí que no queda bien y después... pero en este caso, por si acaso, después del problema que tuvimos con el otro ejercicio, ¿se acuerdan que no coincidía? Bueno, aquí sí hemos garantizado varios ejercicios de que sí coinciden con las respuestas del libro, ¿no? En el otro, como habíamos visto, pues había por ahí un problema. No he sabido más detalles de ese problema. No es decir, nadie ha dicho no hay un problema. Entonces, log de m 1.5 más 9.1, sí, está bien, ¿no? Entonces, les voy a dar despejando porque a veces cuando se escribe la ecuación, pues he visto que tienen un problema ahí, pero bueno, entonces, la magnitud de m de momento sísmico me quedaría el logaritmo, ¿sí? Y otra cosa importante aquí, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto tendrán en cuenta, es el logaritmo en base 10, verán, por favor, ¿no?
Esto simplemente es porque la escala se adaptó a una escala de decibelios, ¿no? Entonces verán que es el logaritmo en base 10. Cuando meten en la calculadora hay dos posibilidades, logaritmo natural y logaritmo en base 10, ¿de acuerdo? Bueno, este es el logaritmo en base 10. ¿De qué? De esta cantidad que va a salir acá. ¿Ya? Menos 9.1. Estos valores son de haber ajustado esta escala a la escala anterior que había. Todo dividido para 1.5. Entonces, esta es mi escala de momento. Entonces, una vez que calcule el desplazamiento, ¿no es cierto? También puedo calcular el momento. Esto obviamente me va a dar en newton metro. ¿Este en qué unidades me va a dar? En nada. Esto no tiene unidades, ¿no? Va a dar simplemente me va a dar simplemente un valor, un número. Verán que no tiene grados, ¿no? No hay grados de la escala de momento sísmico. ¿De acuerdo? Es primera cosa. Que no vayan a decir, el terremoto tuvo 6 grados. No. Tuvo magnitud 6, eso es todo. Calculada a partir del momento sísmico. ¿De acuerdo? Entonces, terminamos. Las tres ecuaciones, les he subrayado, las tres ecuaciones las utilizaremos en el examen. Su forma de estudiar en este caso, verán, como les digo, no es que las siguientes clases no tengan importancia, nada más que esas las tomaremos para el examen del segundo bimestre, que tiene un peso muy pequeño. Pero revisen bien estas ecuaciones, comprueben, por favor, con las que están en el libro, para que no haya ningún problema. Revisen lo que está calculado ahí en el libro, vuelvan a hacer las operaciones, eso puede ser el fin de semana. ¿No? Una vez más, porque ya vieron que solamente a veces meter valores ya hay problemas, ¿no? Como tuvimos el ejemplo de este problema de que no coincidían las respuestas con lo que salía en el libro, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, prueben lo que está en el libro. Y con eso sería su preparación ya para el examen, ¿no? Verán que son exámenes específicos, ¿no? Les estoy diciendo desde ya qué vamos a utilizar, qué vamos a tomar. Entonces, porque una vez más estamos en este contexto especial, ¿no es cierto? De pandemia. Eso, para no perder, o sea, para no, seguramente tienen otras actividades, que revisen eso, por favor, para este fin de semana, ¿no? No es como deber, pero sí para que vayan ya preparando dudas, preguntas que pueda haber para el examen. Que el examen será justamente el siguiente jueves o viernes, ¿no? Ya decidiremos eso, en función también de que ustedes tienen otros exámenes, ¿no? Para que no es la única materia. ¿De acuerdo? Entonces quedamos hasta ahí, si no hay dudas. Profe, perdón, a mí se me perdió la conexión. ¿Podría solo repetir la fórmula?